tenemos que hacer bien a nuestro prójimo, tenemos que amar a nuestro prójimo y tenemos que bendecir a nuestros prójimos. Y podemos encontrar varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, pues evidentemente tenemos que agradar a Dios y eso implica ser educado, respetuoso, amable, sincero, honesto. Estoy hablando con respecto al prójimo. También, como hemos dicho, amar al prójimo, tratarlo como a superior, habla en Romanos capítulo 12, ser humildes y ser buenos y ayudadores, o sea, ayudar a las personas. Eso es algo del carácter cristiano y es algo que todos nosotros debemos tener. Incluso dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 15 y versículo 2, por favor, Fran, ayúdame ahí. Que cada uno de nosotros agrade al prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Ok? O sea que nosotros incluso tenemos que agradar a los demás en lo que es bueno, ¿sí? En lo que es malo, no. En lo que es bueno, sí. Tenemos que agradar a los demás. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 32 al 34, habla del esposo y de la esposa y dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su marido. Aquí nos está diciendo la palabra del Señor de que el marido tiene que agradar a la mujer tiene que agradar al marido, y que es normal y es natural que entre el matrimonio, entre los cónyuges, busquen uno agradar al otro y el otro agradar al uno. Esto debe ser así, ¿vale? De hecho dice de que uno ya no es dueño de sí mismo, sino que le pertenece a su cónyuge. El esposo le pertenece a la mujer le pertenece al marido. Entonces que cada uno busque agradar al otro. Es evidente. ¿Queremos matrimonios felices? Esa es la clave. Mujer, haz feliz a tu marido. Marido, haz feliz a tu mujer. Esa es la clave. Y nos habla de agradar. O sea que hemos leído en primer versículo, dice, si todavía agrado a los hombres, pues ya no sería siervo de Cristo. Pero al mismo tiempo la palabra nos dice de que tenemos que agradar también a las personas. En ciertos momentos, en cierta medida. Vamos a continuar también en 1 Corintios, capítulo 10, y versículo 31 al 33. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Gracias. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. O sea que el cristiano tiene que agradar al Señor, pero al mismo tiempo agradar a las personas. Ahora, hemos leído uno de los versículos, dice, en lo que sea bueno. Entonces, todos nosotros tenemos que servir y agradar al Señor de esta manera, buscando el bien del prójimo, siendo una bendición para el prójimo. ¿Por qué? Porque eso le agrada al Señor. Si queremos servir al Señor y queremos agradar al Señor, haremos las cosas que a Dios le agrada. Si no hacemos las cosas que a Dios le agrada,
pues a Dios no le estamos agradando. Y una de las cosas que a Dios le agrada es que busquemos agradar a los demás. A los demás. Siempre en lo que sea bueno. Entonces, encontramos que hay un límite, encontramos que hay un agradar a los demás, pero con un límite. ¿Cuál es el límite? Siempre que sus exigencias y sus peticiones y sus demandas no se opongan a la voluntad y los mandamientos del Señor. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 4 y versículo 1 al 22. En ese relato es cuando vienen anteriormente en el capítulo 3, Pedro, con el poder del Espíritu Santo, sana a un cojo, va al templo, se pone a predicar, hay una multitud viendo qué es lo que ha pasado ahí y escuchando a Pedro. Entonces vienen y arrestan a Pedro y a Juan y los llevan al concilio. Esto es delante de los sacerdotes, sumos sacerdotes y de los principales del pueblo judío. Y los llevan allí a ver qué es lo que están haciendo, a ver qué es lo que pasa ahí. Y entonces ellos en su defensa alegan pues, que habían sanado en el nombre del Señor Jesucristo a un cojo. Entonces ahí ellos empiezan a ver qué es lo que pasa y cómo pueden hacer para que ellos no sigan predicando en el nombre de Jesucristo, porque estaban volviendo el corazón de muchos hacia el Señor Jesús y ellos entendían de que esto no debía ser así, y entonces a ver qué es lo que hacían. Y entonces llega uno que dice, mirad, varón hermano, dice, esto no lo puede hacer nadie si Dios no está con ellos. Dice, en un tiempo pasado se levantó alguien diciendo que era alguien, que era un profeta o el Cristo o lo que sea, y luego se disolvió y desapareció. Y dice, vamos a dejarlo estar, vamos a dejarlo que sigan, y si es de Dios esto permanecerá, y si es de Dios se desvanecerá. Pero no sea que nosotros nos encontremos luchando contra Dios. Y entonces los mandan otra vez llamar delante de ellos, que los tenían presos, a Pedro y a Juan, los llaman delante de ellos, y les dice así en el versículo 29. Dice, mas Pedro y Juan, en el versículo 18, llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea que hay un versículo que dice que nos sometamos a toda autoridad, porque no hay autoridad si no es puesta por Dios. Y eso está escrito en la Biblia, es así y tenemos que cumplirlo. Siempre que lo que ellos nos estén demandando no sea contra lo que Dios nos está diciendo. En el siguiente capítulo lo vuelven a arrestar. Y en el versículo 29, en el 28 dice, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, de Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El título del mensaje de hoy es El siervo de Dios es... Y la conclusión es, el siervo de Dios es siervo de Dios.
El siervo de Dios es siervo de Dios. Hacemos lo que hacemos con amor hacia las personas y con amor al prójimo porque amamos a Dios. Hacemos lo que hacemos y decimos lo que decimos y enseñamos lo que enseñamos por amor a las personas y porque sobre todas las cosas amamos a Dios. El siervo de Dios o sirve a Dios o no es siervo de Dios. Hace las cosas como Dios manda, hace las cosas como Dios quiere o no es siervo de Dios. El siervo sirve. Encontramos en Filipenses que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, haciéndose obediente, y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice que estando en la condición de hombre, aún se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. ¿A quién se le hizo obediente? ¿A los hombres? A Dios. Pero dice la Escritura, en Hechos también, cómo Dios anduvo entre nosotros haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. O sea, Dios, Jesús, en su servicio a Dios, al Padre, Él estaba sirviendo a la humanidad, a su generación. En el servicio a su generación, Él estaba sirviendo a Dios, pero no les dijo las cosas que ellos querían oír. No les dijo las cosas que ellos les agradaba, sino que les dijo las cosas que había visto del Padre. Nosotros a veces hablamos entre nosotros y decimos, no decimos las cosas que quieres oír, sino lo que necesitas. Pero a veces decimos lo que necesita la persona según nuestra interpretación, según lo que nosotros pensamos y creemos. Jesús es más claro, Jesús es más profundo y Jesús es el maestro. Y entonces, Él lo dice así en Mateo capítulo 10 y versículo 28. Ahí está, gracias, Fran. Y Gina, que están ahí en la ayuda. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a los que pueden destruir el alma, y aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso se refiere a cuando hay una oposición entre lo que dicen los hombres y nos exigen a veces los hombres y lo que Dios nos está demandando. Cuando nosotros estamos entre la espada y la pared, ahora, ¿a quién le hago caso? Pues primeramente, si tengo que tenerle miedo a alguien, a quien le tengo que tener miedo es a Dios. Porque Dios puede coger mi alma y el cuerpo y echarlo en el infierno. La persona puede matar mi cuerpo, pero no puede matar mi alma. Pero Dios puede echar mi alma en el infierno también. Vale, y el versículo que buscaba no estaba ahí, no está en Juan, en Mateo, está en Juan 8:38, perdón. Ahí está. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. O sea que cuando Jesús hablaba con la gente, lo que les estaba contando, lo que les decía, era lo que había visto del Padre. Cuando nosotros hablamos con las personas, no quedará sin recompensa, gracias. Cuando nosotros hablamos con las personas, no solamente tenemos que... Está bien, nuestras intenciones están bien. Nuestras intenciones están bien. Pues lo hago con buena intención. Bien, está bien. Pero más allá de nuestra intención, nosotros tenemos que ver y oír lo que está diciendo el Padre. ¿Quién quiere servir a Dios? ¿Sí? Manos arriba. ¿Quién quiere servir a Dios? Para servir a Dios tenemos que saber, conocer qué es lo que Dios quiere.
No podemos servir a Dios con nuestra mejor intención, porque a lo mejor no es lo que quiere. Voy a poner un ejemplo sencillo. Un hombre y una mujer. La mujer mira cómo agradar al marido, el marido mira cómo agradar a la mujer, ¿sí? Vale. La mujer llega y a las 3 de la mañana le prepara un café al marido, con su mejor intención y su más cariño. ¿Y el marido qué le dice? Ahora no, estoy descansando. Espérate que por lo menos que sean las 6 o las 5, depende de la hora de cada uno que es cuando se levante. Espera que me levante. Te lo agradezco mucho, sí lo quiero, sí que me gusta el café, pero ahora no. Y así nos pasa a veces a nosotros, de que queremos servir al Señor y a veces nos adelantamos a los acontecimientos o a veces nos atrasamos. Por eso es importante saber qué es lo que le gusta a Él. La mujer, en este caso, debería conocer qué es lo que quiere el marido. ¿Quiere el café? Sí, pero ¿cuándo lo quiere? O el marido, a lo mejor también a ella le gusta el café, a lo mejor a la mujer también le gusta el café, pero a lo mejor no lo quiere a las 8 de la tarde. Porque dice, es que luego no puedo dormir. Házmelo a las 3, las 4, las 5, 5 y media, 6, pero más de ahí ya no, porque luego me cuesta dormir. Por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente conocer los gustos, sino también el conocer cuándo lo prefiere, cuándo lo quiere. Así nosotros, a veces, con la mejor intención, intentando hacer bien y conociendo lo que a Dios le gusta y le agrada, pero si nos equivocamos en el tiempo, estamos errando. O a veces, con una buena intención, por ignorancia, hacemos lo que nos parece que está bien, pero no es lo que realmente a Dios le gusta. Así que Jesús dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Él se humilló, tomó forma de siervo, semejante a los hombres, y se humilló para ser siervo de los hombres. Pero en ese servicio a los hombres no les daba lo que ellos querían. Un día le da de comer a 5.000 hombres, más mujeres y niños. Al día siguiente buscan a Jesús para hacerle rey. Jesús, en intentar agradar a los hombres, podía haber dicho, pues vale, haced de mí lo que queráis. ¿Sí? Él dijo, no, me buscáis porque ayer os di de comer. Trabajad por la comida que para vida eterna permanece. Yo soy el pan de vida. Moisés nos dio el pan del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Ese tiene vida. Así que encontramos que muchas veces Dios no nos dice lo que queremos oír. Pero Dios no es grosero. Dios no nos dice lo que queremos oír, pero nos lo dice con amor y con cariño. ¿Vale? Porque a veces, en todo esto de que estamos hablando de que el siervo de Dios tiene que agradar a Dios, a veces puede alguno caer en el error de ser grosero con las personas. Y no podemos ser groseros con las personas. Tenemos que respetar y amar a las personas. Tenemos que hablarles con sencillez, tenemos que tratarlos con amor, con cariño, diciéndoles la verdad, pero no con grosería. He visto personas, y estoy seguro que ustedes también, de que son muy directos a la hora de hablar la verdad y te tiran cada piedra. Parece que te están dando por todos lados. Es que tú haces esto y eres así, no sé qué, y esto y lo otro. Bueno, un momento. Una cosa y dice, te estoy diciendo la verdad. Así, con esa actitud. ¿Vale? Una cosa es decir la verdad y otra cosa es ser un descarado y no tener vergüenza. Y decir las cosas como puño y como piedra. ¿Vale? O sea, se puede decir la verdad,
con amor, con cariño, en su tiempo, en su momento. Hay personas que tienen mucha gracia para decir la verdad. Te dicen la verdad, te están riñendo, te están llamando la atención y tienen mucha gracia para hacerlo. Pero hay otras que te dicen, y encima se excusan, es verdad, ¿vale? Pero que sea verdad no significa que me lo tengas que decir sin gracia, sin amor y sin cariño. Por favor, capítulo 1 de Juan, versículo 12 en adelante. Si no me recuerdo mal, será el 14. Pone el siguiente. El siguiente. Ese es. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién está hablando? De Jesús, gracias. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¿Vale? O sea que nos llama a ser como Él, a decir la verdad, pero primeramente añadirle la gracia. Primero gracia, hablar la verdad, nuestra actitud, nuestras palabras, nuestra forma hacia las personas. Primero gracia y luego la verdad. ¿Sí? Así que, dicho esto, tenemos que hablar verdad unos con otros, pero con amor y con gracia. No así de, ala, pues el pastor ha dicho que hay que hablar la verdad. Ahí va, recíbela. Toma, va para ti, hermano. ¡Fu! Y le tira ahí, ala. Todo esto te lo quería decir desde hace ya 7, 8, 9, 10 años. No. Hablar la verdad en amor, con gracia. Así que yo quiero que en esta mañana tomemos un momento. Todos queremos servir al Señor y queremos agradar al Señor. Ahora quiero que tomes un momento. Y si puede ser incluso que te lo escribas o que luego le hagas una foto a esto. Que nos examinemos a nosotros en esto. ¿Por qué lo hago? Lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer, ¿por qué lo hago? ¿A quién quiero agradar? ¿Quiero agradar a Dios o quiero agradar a la persona? Quiero agradar a la persona. ¿Esto agrada a Dios? ¿O no agrada a Dios? Si no agrada a Dios, ¿por qué lo quiero hacer? Si no agrada a Dios, ¿lo voy a hacer? Si no agrada a Dios y sigo queriendo hacerlo, ¿tengo temor de alguien? Quizá lo esté haciendo porque tenga temor, porque esté entre, como hemos dicho, en una encrucijada entre la espada y la pared y tengo temor de lo que pueda decir de mí o hacerme a mí, la persona. ¿Por qué quiero seguir haciéndolo? ¿Temo algo? Si tengo temor de algo, la palabra nos enseña en Mateo 10:28, como hemos leído, a quién debemos temer. ¿Quiero agradar a Dios, a mi prójimo o a mí? Porque a veces son decisiones o cosas, deseos egoístas o simplemente nuestros placeres. ¿A quién quiero agradar? ¿Quiero agradar a Dios? ¿Quiero agradar en esto que voy a hacer? ¿Quiero agradar a Dios? Aunque al mismo tiempo esté agradando a otra persona o sea agradable para mí, pero quiero agradar a Dios. ¿O en esto que quiero hacer realmente me quiero agradar a mí o simplemente quiero agradar a otra persona, aunque a Dios no le agrade? ¿Cuál es el motivo? Si quiero agradar a Dios, ¿qué debo hacer? ¿Debo continuar con lo que deseo hacer o debo dejarlo?
Y una vez reflexionado y tomado, habiendo hecho la respuesta, habiendo respondido todas estas preguntas, tomar una decisión. Ser consciente de qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y por quién. Y una vez que somos conscientes, tomamos una decisión. Y cada uno en su momento, pues es libre de decidir. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué le dijo a toda la nación de Israel, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Queremos servir al Señor? Hemos de agradar al Señor. Aunque eso implique agradar a las personas y no poner tropiezo para que muchos crean y se salven. Pero agradar en lo que es bueno. Y el consejo de esta mañana, para todo aquel que quiere servir al Señor, es pedir ayuda al Espíritu Santo. Juan capítulo 14 y verso 22 dice así. Versículo 26, perdón. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 16 y versículo 13. Nos dice también, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí encontramos una cosa, que ni siquiera Jesús y ni siquiera el Espíritu Santo hablaron por su propia cuenta. Jesús hemos leído que habló lo que vio del Padre. Y en este versículo leemos que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Dónde? En el cielo, en el trono de Dios. El Padre hablando con el Hijo. Todo lo que oyere. Y os lo hará saber. Creo que tenemos algo que aprender esta mañana. A no hablar por nuestra propia cuenta, sino a hablar lo que vemos y oímos del Señor. A dejar que el Espíritu Santo nos esté guiando y dirigiendo siempre. ¿Cuándo he dicho? Siempre, gracias. Siempre necesitamos ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Filipenses 2, para terminar. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, que eran obedientes cuando él estaba y cuando no estaba. Y cuando no estaba, Pablo mostraba más la actitud de la obediencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce, en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú quieres servir a Dios, es algo que Dios ha puesto en ti. El deseo, el anhelo de servir a Dios. Y también pondrá en ti el hacerlo. Lo hará Él. Y dice por su buena voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Versículo 12. Vuestra salvación.
Ocupaos en vuestra salvación. Dios pone en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Vuestra salvación. Amén. Hasta aquí. Cierra los ojos un momento. Padre Celestial, bendigo tu iglesia. Gracias, Señor, por permitirme bendecir tu iglesia. Te pido, Señor, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer. Que nos libres y nos ayudes, Señor, a no caer en los errores, a no hablar más de la cuenta, a no hacer lo que no conviene, a no poner tropiezo a las personas, sino que agradando a las personas, podamos ganarlos para Cristo, pero en todo esto que sea lo que te agrada a ti, Señor. Agradando a las personas en lo que a ti te agrada, Señor. Y que nos libre, Señor, en el momento de las encrucijadas, cuando tengamos que tomar decisiones fuertes, importantes, drásticas, Señor. Que no temamos a las personas ni a las circunstancias, sino que tu temor sea sobre nosotros, que nos libra del pecado y nos acerca a ti. Muchas gracias. Padre, bendigo tu iglesia, guárdalos a todos y a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén.